pueden interactuar de maneras muy interesantes. Entonces, antes de empezar la regla de la cadena, voy a hacer un problema de cómo encontrar la recta tangente a una superficie, que esos problemas sí están feos por la forma de que, digamos, lo que pensamos como una función lineal en dos variables ya no nos representa una recta, sino nos representa un plano. Si tenemos un plano, el problema se va facilísimo, pero si tenemos una recta, tenemos que escribirla de manera paramétrica porque una recta en el espacio tiene una ecuación muy diferente. Entonces ahí te vamos a hacer ejercicios de rectas y planos tangentes. A z es igual f de x, y. Entonces aquí tenemos un problema, porque entonces digamos que queremos encontrar, pongamos este como ejercicio 1 del día de hoy. Encuentre las ecuaciones paramétricas de las rectas tangentes en la dirección de x y y. Y eso es lo que hace horrible este problema, que primero hay dos. A la superficie, pongamos aquí z es igual a 2 por el logaritmo de este está bien. Bueno, es que no quiero que haya cancelación acá. Tal vez pongamos aquí un y al cuadrado, solo para hacerlo más interesante. Entonces, digamos, todo está bien con este problema. Sabemos de que, digamos, si quiero encontrar la pendiente de la recta tangente en la dirección de x, tengo que encontrar la derivada de z respecto a x y evaluarla en 1,0. Y si quiero encontrar la pendiente de la recta tangente en la dirección de y, también lo que tengo que hacer es, bueno, lo que ahora tengo que hacer es encontrar la derivada parcial de z respecto a y evaluarla en 1,0. Pero tenemos un pequeño problema. El problema es que si escribo mi ecuación de la recta tangente como la escribí usualmente en cálculo diferencial, z es igual a el valor de z en 1,0 más mi derivada parcial de z de x en 1,0 por x menos 1, lo que tengo acá no es la ecuación de una recta. Entonces esta va a ser la ecuación de un plano. Porque recuérdense que con funciones de dos variables, si tenemos funciones lineales en x y y, tenemos ecuaciones de planos. Entonces, aunque no tenga la variable y, no importa, porque lo único que va a pasar es que este plano como que va a estar acostado. Entonces, aquí tengo mi variable z, aquí tengo mi variable x. Entonces, mi plano aproximadamente tendría esta forma. Y bueno, aquí no quedó tan paralelo, pero pueden ver que aproximadamente la ecuación de esta función sería este plano, que es paralelo al plano zx. Entonces lo que tengo que hacer antes de encontrar las ecuaciones de la recta tangente, tengo que recordarme cómo escribir la función vectorial de una recta tangente. Entonces la función vectorial de una recta tangente es igual a, vamos a poner aquí L flecha T. Entonces esto es igual a R' de A más T por R' de A. Entonces aquí tenemos un pequeño problema porque tenemos que reescribir esta superficie como una curva. Entonces lo que vamos a hacer, y de hecho la vamos a tener que reescribir como dos curvas. Una curva en la dirección de x y otra curva en la dirección de y. Entonces reescriba la superficie como una curva en 3D.
Entonces empecemos primero con la dirección de X. Entonces lo que va a pasar en la dirección de X es que aquí obligatoriamente voy a poner que X es igual a T para decir, bueno, si me estoy moviendo en X, entonces T y X van a ser prácticamente la misma variable. Y voy a recordarme, digamos, en qué punto quería encontrar la recta tangente, en 1,0. Entonces lo que va a pasar acá es que aquí tengo el valor de Y el valor de Y lo fijo. Entonces cuando yo estoy fijando este valor de Y, estoy diciendo, no me estoy moviendo en la dirección de Y, solo me estoy moviendo en la dirección de X. Entonces la gracia es que ahora este punto 1,0 se escribe como el punto T,0. Entonces lo que va a pasar es, como me voy a estar moviendo en Z, voy a tener que evaluar esta función en T,0. Y como ya conozco esta función, esto es igual a 2 por el logaritmo de T más 0. Entonces ya vieron, aquí ya tengo mi curva en 3 dimensiones que está en este punto 1, 0 y que solo se está moviendo en la dirección de X. Entonces, digamos, aquí ya puedo encontrar R de A. Entonces, R de A, en este caso, A es igual a 1. Entonces, R vectorial de 1 es igual a 1, 0, 2 por el logaritmo de 1. Y como el logaritmo de 1 es 0, esto me queda 1, 0, 0. Luego, encuentro la derivada de esta curva. Entonces, la derivada de esta curva es igual a 1, 0, y la derivada de esta función que es 2 dividido t. Entonces, ¿vieron qué extraño esto? O sea, a muy pocas personas se les hubiera ocurrido esto. Inicialmente, incluso creo que ni siquiera en el libro de Stuart tienen un problema como este, sino solo dejan esto mencionado como una idea, pero luego bien que preguntan estas rectas tangentes sin la aclaración de que hay que pasar de una superficie a una curva. Y luego, digamos, ya cuando uno lo tiene así, ya el problema se vuelve un poco más fácil. Pero igual todavía va... No lo vamos a sustituir en nada. Hay que sustituirlo porque ahí tengo que encontrar ese vector de pendientes de rectas tangentes. Ustedes van a ver que solo en esta componente me aparece la derivada parcial. Pero la gracia era que la derivada parcial se ponía en Z y como estoy en la dirección de X, aquí pongo un 1. Entonces aquí tengo 1, 0, 2 dividido 1. Ah, nítido. Entonces ya tengo este punto y este otro y ya puedo escribir mi ecuación de la recta tangente en la dirección de X. R flecha de 1, que es 1, 0, 0, más T, por la derivada de esta función evaluada en T es igual a 1. Incluso yo creo que ese lo voy a volver problema extra en el laboratorio 5. Yo creo que vale la pena por todo este manejo. Y es que aparte aquí solo lo hice para un caso. Hay que hacerlo luego para el caso en la dirección de Y. Y luego como ahí hay dos problemas diferentes, entonces con esos dos problemas diferentes... el planteamiento es un poco diferente. Entonces, luego, ¿cómo escribo las paramétricas? X es igual a 1 más T. Luego aquí tengo 0 más 0. Y luego en Z solo tendría 2 por T. Entonces, pueden ver cómo cambió dramáticamente esto. Lo que inicialmente iban a tener acá era 0 más 2 por X. Entonces, eso no está del todo incorrecto. Lo único es que había que escribirlo como una recta en el espacio. Entonces, así es mi ecuación de la recta tangente a la superficie en la dirección de X. Entonces, estos problemas también van a ser extra en hueva, ¿saben? Entonces, digamos cómo se vuelve ahora el problema en la dirección de Y, porque no hemos terminado. Hay dos rectas tangentes a la superficie. Y esas dos me sacan después el plano tangente, pero obviamente no vamos a sacar el plano tangente usando el producto cruz. Ya suficientemente interesante está este problema. Entonces, en la dirección de Y, lo que va a pasar es que ahora Y la puedo cambiar. Y vamos a decir que seguimos en ese punto
X es igual a 1 y Y es igual a 0. Entonces, ¿qué sucede ahora? Ahora, todo lo contrario. Como estoy en el punto 1,0, entonces este se queda fijo. X es igual a 1 y ese no lo puedo cambiar. En el problema anterior, Y es fijo. Entonces, pongamos Y. Aquí va a ser igual a T. Entonces, este es el que ahora puedo cambiarlo. Y luego Z. Siempre el que estamos cambiando es el que vamos a igualar a T. Sí, ajá, el que vamos a igualar a T. Entonces, en Z lo que va a pasar es que utilizo la función de dos variables, pero ahora le evalúo en 1,T. Entonces, ¿a quién se le hubiera ocurrido esto? Pues un poquito difícil. Aquí se hay un poquito de razonamiento crítico. Entonces, esto es igual a 2 por el logaritmo de... yo creo que la función era x más y al cuadrado. Ah, sí, 1 más t al cuadrado. Entonces, aquí ya tengo esa curva que está pasando por el punto 1,0 en la dirección de y. Entonces, ya cuando tenemos el problema de esta forma, ya puedo encontrar mi ecuación de mi pendiente y mi punto sobre el que estoy pasando. Entonces, primero encontremos la derivada de esta función vectorial. Entonces, esto es igual a 0. No se asusten que vayan varios ceros porque no nos estamos moviendo en la dirección de X. Como nos movemos en la dirección de Y, pareciera que aquí siempre tenemos una pendiente de 1. 0, 1. ¿Qué estamos derivando? Esta función, es que aquí mi R de T es esta. X, Y, Z. Ajá. Okay. Lo que pasa es que aquí la tenía paramétrica, porque paramétrica se mira un poquito más fácil de ver. Luego, tengo que derivar esta función respecto a T. Entonces, la derivada de esta función respecto a T es 2 dividido 1 más T al cuadrado por la derivada de todo esto, que es 2 por T. Entonces, aquí tengo 4 por T. Entonces, qué interesante esto. Ya puedo empezar a encontrar R flecha de 0 y R' flecha de 0. Y yo creo que tanto escándalo que estamos haciendo para que esa pendiente quede 0. Bueno, pero así es el problema. Entonces, R es 0, ¿por qué es 0? Porque Y es igual a 0. Es igual a 1, 0 y 2 por el logaritmo de 1, que es igual a 0. R' de 0 va a ser igual a 0, 1 y bueno, aquí tengo 0 partido 1. También tengo esto igual a 0. Entonces aquí ya tengo mi segunda ecuación de la recta tangente, la que va en la dirección de Y. Entonces esto es igual a 1, 0, 0. Estas, como pueden ver, pasan por el mismo punto, pero ya el vector de dirección de cada recta tangente es diferente. Y luego esto nos queda 0, 1, 0. Entonces esta ecuación paramétrica va a quedar bien aburrida. Va a quedar que X es igual a 1, aquí no nos movemos. Y es igual a T. Yo creo que curiosamente aquí Z es igual a 0. Entonces es increíble que la respuesta quede tan sencilla, pero eso es lo que es. Posiblemente yo creo que este plano no tiene mucha acción en la variable Y. Posiblemente debe ser una superficie bien plana. Entonces, digamos, así es como se hacen los problemas de las rectas tangentes a superficies. Como no nos dan la función vectorial se tuvo que construir. Y esto siento que es lo más difícil. Ahora, si queremos encontrar el plano tangente a esta superficie en el punto 1,0, ese se va facilísimo. Entonces solo voy a volver a escribir el problema. Entonces el plano tangente a Z es igual a 2 por logaritmo de X más Y al cuadrado en el punto 1,0. Y voy a poner de un solo 0, porque ya sabemos que Z en 1,0 nos queda 0. Entonces aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Este plano tangente también lo pueden conocer como aproximación lineal. Son conceptos equivalentes. Entonces la idea es que aquí literalmente decimos, mi plano tangente es la siguiente función lineal. Evalúo Z en 1,0.
más la derivada parcial de z respecto a x evaluada en 1,0 por x menos 1, más la derivada parcial de z 1,0 por y menos 0. Todas estas cantidades ya las tenemos calculadas. Lo único es que como en el problema de la recta tangente con función vectorial tuvimos que acomodarlas con vectores, nos va a costar un poco recuperar esta información. Entonces siento que es un poco más fácil volver a recalcular las derivadas parciales y evaluar. Entonces la derivada de esta función respecto a z de x es 2 partido x más y al cuadrado. Por 1, pero esa ni siquiera la tomo en cuenta. Entonces ahora evalúo mi derivada parcial en el punto 1,0. Entonces esto me queda igual a 2 partido 1 más 0 al cuadrado. Esto es igual a 2. Entonces aquí es igual a la derivada parcial de z respecto a y. Vuelvo a derivar esto. 2 dividido x más y al cuadrado por la derivada del argumento del logaritmo respecto a y. Que esto es 2 por y. Entonces cuando evalúe esta derivada parcial no se asusten si se va, pero solo porque mi numerador es 0. Y mi denominador afortunadamente no se hace 0. Entonces ya si quiero escribir aquí la ecuación de la recta del plano tangente, voy a poner aquí plano tangente para que no haya ambigüedad. Este L mayúscula x, y es igual, bueno, me faltó el z de 1,0, pero z de 1,0 es igual a 0. ¿Es el tema de hoy, Cristian? No, el tema de hoy es regla de la cadena, pero quise presentar esto porque como son problemas de la tarea 8, es bueno que los miremos. Entonces aquí tengo 0 más 2 por x menos 1 más 0. Entonces, qué curioso, aquí nos queda el plano 2x menos 2, que pareciera que es una función lineal, pero recuérdense que la variable y ahí está activa. Entonces lo único que hay que corregir de esta gráfica tal vez es poner la recta acá y luego el plano va a estar como que levantado. Yo lo puse acostado, pero es porque acostado se visualiza más fácil. Entonces, aquí tienen para entretenerse con la tarea 8, aproximación lineal o plano tangente, sumamente sencillo. Ahora, rectas tangentes, un poquito de dificultades en el planteamiento del problema. Derivación implícita también está en la tarea 8, pero afortunadamente ahí, digamos, les compartí un documento asociado con la tarea 8. Si hay alguna persona que compró el ebook, entonces en el ebook van a haber 2 páginas más en ese libro que van a tener este tema de derivación implícita abreviada. Pensé que estaba en el libro originalmente, pero no salió. Entonces ahí, digamos, Dayana y Katia ya me advirtieron sobre esto. Entonces esto es lo que sería la página 111 y 112. Entonces en las ediciones futuras ya va a aparecer esta página y esto es bien bonito porque aquí ya tienen la fórmula para cualquier derivada parcial para funciones de 2 variables. Tal vez aquí está un poco apretado de espacio esto, lo siento, un poco apretado. Y luego, lo que les decía, el chivo, cómo encontrar derivadas de una variable cuando la función tiene forma implícita. Menos la derivada parcial de la función grande respecto a y dividido la derivada parcial de la función grande respecto a x. Y aquí todavía hay unos ejercicios y van a ver que esto es mucho más bonito que si tratan de hacer la derivación parcial implícita en esta ecuación. Se ahorran un montón de reglas del producto, se ahorran un montón de álgebra, se ahorran factorización y dividir por el término que está acompañando a estas derivadas parciales. Incluso vieron este problema, tranquilamente se puede poner en un parcial de cálculo diferencial y sería un problema bonito, pero ahora con derivadas parciales se vuelve literalmente. ¿Ah? ¿Se vuelve literalmente qué? No, se vuelve literalmente, digamos, un problema de una sola línea. Cristian, pero ahí, ¿por qué si la derivada de y respecto a x? ¿Por qué sale de x respecto a z? Porque esta f mayúscula es la función grandota.
Ah, no, sí, aquí es f de y, sí es f de y, sí, cierto. Muy bien, bueno, Luis se ganó ahí una mención en el libro, porque... ¿Por qué libro? Es que es un... aquí puse f de z, pero en realidad hay que derivar esta función respecto a y, porque aquí no hay variable z. Estaba más cerca, es más fácil. Sí, aquí a 3 personas las tengo que agregar en agradecimientos. Ustedes ya van a hacer en agradecimientos en el ebook. No sé si al final Natalia compró el ebook. Lástima. El año pasado creo que sí lo compraste, ¿o no? Era alguien más el que quería el libro. Sí, es que alguien me dijo, mire, compré el ebook porque es mucho más barato y como se va actualizando. No, Maylin. Creo que fue Emily. No, saber quién fue, pero alguien me dijo. Entonces empecemos con la regla de la cadena. Ya ahí Samuel está trabajando sobre carrera. Yo creo que se escondió, ¿no? ¿Quién? Samuel. Bueno. Entonces al final de esta clase se les estará entregando el parcial y ustedes tienen una gran ventaja con la tutoría de hoy, pueden empezar a ver su parcial. Entonces empecemos con la regla de la cadena. Este es un tema muy bonito. Porque lo que vamos a ver es, cómo es que ahora pueden haber dependencias funcionales bien interesantes entre funciones. Entonces, digamos, si se recuerdan, la regla de la cadena antes solo la teníamos para funciones de una variable. Entonces, lo más que podíamos llegar es, bueno, y es igual a f de x, pero x depende de t. Y luego lo que nos queríamos preguntar era cómo encontrar esta derivada. Entonces lo que hacíamos es que decíamos que y' es igual a la derivada de esta función, la función externa f de x de t, por la derivada interna respecto a t. Entonces aquí lo que podemos ver es que tenemos un producto de dos derivadas, pero otra cosa que podemos hacer es, podemos ver esta regla de la cadena de otra forma. Lo que aquí observo es que y depende de x y x depende de t. Entonces ahí te voy a poner una variable intermedia y voy a calcular dos derivadas por separado. Entonces la gracia de esto es que como hay una composición de funciones y depende de x y x depende de t, si quiero encontrar dy de x, dy de t, entonces primero encuentro la derivada de y respecto a x. Entonces esta de y de x es la f'. Y luego de x a t, voy a calcular la derivada de x respecto a t. Entonces este es un dx de t o un x'. Entonces aquí lo que pueden ver es que de esto, bueno, aquí esto es por dx de t, si no, no tiene sentido esto. Ahí se multiplica. Sí, se multiplican, que es exactamente lo que estamos haciendo con la regla de la cadena, multiplicando derivada de función externa por derivada de función interna. Entonces la idea es que ahorita queremos ver cómo va a cambiar ahora la regla de la cadena si tengo funciones de dos variables. Entonces ahorita vamos a tener interacciones más interesantes para las funciones. Entonces aquí vamos a ver que para funciones de dos variables hay varios casos. Todo depende, digamos, de cuántas variables depende z y de cuántas variables dependen x y y. Entonces en un primer caso vamos a asumir de que z sigue siendo nuestra función de dos variables y luego vamos a asumir que x depende de t y y depende también solo de t. Entonces la gracia aquí es que lo que nos va a pasar es que esta z eventualmente va a depender de t. Entonces tenemos como que tres tipos de variables. Tenemos una variable dependiente
z, una variable, bueno, dos variables intermedias, que estas se podrían pensar como independientes respecto a z, pero dependientes respecto a t. Y luego tenemos las variables, la que en realidad es la variable independiente. Entonces la gracia aquí es que solo con conocer el valor de t puedo conocer el valor de x, y y eventualmente el valor de z. Entonces la idea, lo que estamos viendo acá es que la relación ya no es tan sencilla, sino que ahora vamos a tener como unas flechas que nos van a indicar los diferentes caminos. Entonces z depende de x y y. Y estas a su vez dependen de t. Entonces, ¿cuál es ahorita el objetivo? Tengo que encontrar la derivada de la variable dependiente respecto a las independientes. Entonces, ahorita el objetivo es encontrar dz de t. Y digamos, esto que estoy trazando acá es lo que se conoce como un diagrama de árbol. Bastante útiles en varias disciplinas. También se puede conocer como un árbol de decisión, pero eso es más una aplicación adecuada para estadística. Entonces la idea es que si quiero encontrar dz de t, lo que vamos a ver ahora es que tengo dos caminos. Tengo, digamos, este camino acá y tengo este otro camino acá. Entonces la idea es de que cada flecha me va a decir derive el que está arriba de la rama respecto al que está abajo de la rama. Entonces, si trabajo con la primera rama, tengo dz de x. Con las dos, y hay que sumar, porque entonces lo que pasa es que para ver cuánto está cambiando z respecto a t, mido el efecto que tengo con la variable x y le sumo. Ajá, se suma. Se suma. Entonces aquí tengo dz de x, pero me falta dx de t. Entonces aquí tengo mi trayectoria 1, por así decir. Pero luego como la y también me está afectando, entonces tengo más dz de y. Estas son parciales, pero solo porque z depende de dos variables. Y entonces ya cuando me paso a la parte intermedia de esta rama, ahora tengo que hacer dy de t. Y aquí, como pueden ver, si informalmente cancelan los diferenciales, les quedan como un dz de t más dz de t. Entonces, así es como trabajaríamos la regla de la cadena para funciones de dos variables. Pero lo que va a pasar es que pueden haber muchas interacciones interesantes. Entonces, en algún momento podemos tener, digamos, podemos llamarle caso 1. Pero en realidad hay una infinidad de casos. ¿Qué es eso? Estamos comparando con esas cosas que hemos usado para nuestro laboratorio. El que van a entregar hoy del parcial. Ahí van a haber varios puntos fáciles. Por eso solo tienen que entregar uno, pero si hicieron más, excelente. Entonces, el caso 2, ¿qué va a pasar ahora? Voy a decir que x y y también pueden depender respecto a dos variables. Incluso si quieren, podemos hacer que dependan respecto a tres variables. En realidad no importa. Entonces, solo para cambiar un poco, para hacer algo un poquito más complicado acá, porque estoy especulando que aquí en esta sección van a tener el promedio más alto. Especulo. Voy a decir que w depende de tres variables y que ahora x depende de dos. T y s. R, S, T. No, pongamos s y t, poniéndole el orden de alfabético. Entonces, y depende también de s y t. Y z es otra función que depende de s y t. Entonces, ahorita vamos a ver que hay un montón de derivadas parciales posibles. Entonces, este árbol sí se pone un poquito más complicado. Z depende de tres variables. Bueno, no, ahora es W. Pero es que por eso es que cambié este problema, porque si uno se acostumbra y uno se mecaniza. Entonces, W depende de X, Y y Z.
Y estos a su vez dependen de S y de T. Entonces ahora está bien interesante porque lo que va a pasar es que tengo en realidad dos variables independientes. S y T. Y ahorita lo que quiero hacer es encontrar dw de S y luego eventualmente dw de T. Yo creo que como aquí no me va a caber estas derivadas parciales, porque ahora sí tengo más ramas, digamos, ¿cómo voy a encontrar aquí dw de S? Empiezo a trazar todos los caminos que me llevan de W a S. Hay uno de W a X y de X a S. Hay uno de W a Y y de Y a S. Y luego hay uno de W a Z y de Z a S. Ustedes vieron, ahora voy a tener tres sumas. ¿Por qué? Eso es solo para S. Es solo para S. O sea, la derivada parcial de W respecto a S. Ajá. Entonces esta es W respecto a X por X respecto a S. Y todavía puedo poner un nivel más, pero ese nivel más lo complica todo más. Entonces terminé con mi primer camino, luego escojo el camino de en medio, dw de Y. Lo más bonito de este tema es derivar la regla de la cadena, no hacer ejercicios en específico. Los ejercicios en específico son un poco aburridos. Por dy de S. Luego más dw de Z por dz de S. Y lo que van a ver, el de respecto a T va a ser bastante similar a este, pero ahora justo en la penúltima rama, viro a la derecha para tener la variable TTT. Entonces aquí tengo dw de T. Este es igual a dw de X por dx de T. Más dw de Y por dy de T. Y más dw de Z por dz de T. Y lo que van a empezar a ver, si realmente no les gusta el diagrama de árbol, no es necesario que tracen el diagrama de árbol. Pueden ver en todo caso, bueno, W depende de X, X depende de S, dw de X, de X de S. Entonces ya agoté esta, me voy a la Y, más dw de Y por dy de S. Agoté la Y, me voy a la Z. dw más dw de Z, de Z de S. Y así lo pueden hacer tranquilamente. Entonces, en este caso, cada variable adicional que tenemos en las funciones, en nuestras derivadas parciales o totales, nos suma un producto de derivadas más. Entonces, ahorita vamos a empezar a hacer algún problema de un ejercicio 1. Y vamos a escribir la función conjunta. Se llama conjunta solo porque tengo dos bienes de costos para elaborar dos productos. Entonces tengo que C de X, Y es igual a 3 por X al cuadrado más Y al cubo, y bueno, aquí pongamos cualquier otro número, más 8 a la 1/3. Pero luego lo que vamos a tener es que no solo vamos a estar interesados en los costos, en producir cada bien, sino que cada uno de estos productos se elabora con capital y trabajo. Entonces las funciones de producción para cada producto son. Entonces el bien X es como que fuera una Cobb Douglas. Entonces tengo 10 por K a la 1/2 por L a la 1/2. Y luego la Y, esta no
no va a ser necesariamente una Cobb-Douglas, pero puedo ponerla de esta forma. Entonces la idea es que ahora lo que quiero hacer es que quiero encontrar ciertas derivadas parciales. Entonces vamos a encontrar las razones instantáneas de cambio del costo respecto al capital y al trabajo. Ahorita lo escribí de manera muy larga este ejercicio, pero donde está la parte importante es esto, razones instantáneas de cambio. Entonces, cada vez que tengamos términos como razón de cambio, costo marginal o algo marginal, o velocidad y aceleración, la idea es que lo que tengo que encontrar es una derivada. Entonces aquí voy a tener que derivar el costo respecto al capital y el costo respecto al trabajo. Entonces ahorita, ¿qué tenemos que hacer? Derivar C respecto a X y Y no es suficiente, porque también tengo que considerar que X y Y dependen respecto a K y L. Entonces ahorita voy a tener que armar mi arbolito y ver a qué es igual de C de K o de C de L. Entonces lo que mira aquí es que la variable más dependiente de todas es el costo. Y luego aquí tengo a mi producto X y a mi producto Y. Pero cada uno de estos depende de respecto a K y respecto a L. K, L, K, L. Entonces, luego, ¿qué hago? Tengo que encontrar DC de K. Entonces, ¿cómo encuentro DC de K? Miro los caminos posibles que me llevan de C a K. Entonces, tengo estos dos caminos. DC de X de K, DC de Y de K. Cristian, ¿puedes subir Sí. un poquito? Es que no me quedé perdido de arriba. Ah, Ah, no, bajar. ahí estamos. Entonces aquí, digamos, tengo un montón de relajos. Pues. Aquí que empieza el problema, prácticamente. Entonces derivo parcialmente C respecto a X por dx de K. Más de derivada parcial de C respecto a Y por dy de K, porque tengo que derivar respecto a K. Entonces cancelo K, cancelo K. Entonces ahora encuentro dc de L. ¿Dónde cancelo K? Ah, las X, es que digamos si cancelo el diferencial, miro que me queda dc de K y dc de K. Entonces esto es una verificación de que sí estoy encontrando las derivadas parciales, la derivada parcial correcta. Porque si aquí tuviera un dy de L, entonces no hay como que esa cancelación y ahí tendré un dc de L o saber qué cosas. Entonces luego encuentro dc de L. Entonces aquí son estos que empiezan en la misma parte superior de la rama, pero ya abajo se va a la derecha. dc de X por dx de L. Y dc de Y por dy de L. Entonces aquí pueden ver que tenemos una gran ventaja. dc de X se utiliza dos veces y lo mismo dc de Y. Entonces ahorita solo voy a calcular esos, que estos sí son costos marginales. Estas no son razones de cambio. Pero aquí en cuanto aumenta el costo, si aumento en una unidad Y o aumento en una unidad X. Entonces voy a encontrar dc de X y dc de Y por separado y luego voy escribiendo el resto de términos que faltan. Entonces dc de X... Ya, aquí, ya. ¿sí? Solo las sumamos. Ajá, y se multiplican. Entonces aquí en total hay que calcular 2, 4, 6 derivadas parciales. Y la regla de la cadena nos está diciendo cómo pegarlas. Entonces dc de X es igual a 1/3 por toda esta función
pero ahora la potencia baja en 1, entonces aquí tengo menos 2/3. Y luego derivo esto respecto a x, entonces aquí tengo 6 por x. Como no me gusta mucho cómo se mira esta derivada parcial, voy a pasar esto en el denominador y luego voy a dividir 6 dentro de 3. Entonces esto solo para que se mire un poco más bonito. Entonces dc de... ¿Puedes repetir lo que hiciste? Esta, la derivada parcial de c respecto a x. Aquí tengo la función. Es esa. Sí, es la de hasta arriba. Hasta aquí finalmente vamos a empezar a usar estas funciones. Entonces mi dc de x es igual a 2 por x dividido 3x al cuadrado más y al cubo más 8 a la 2/3. Ya no me Ah, sí, claro, es que... Entonces, vieron, aquí la tenemos, pero ahora vamos a acercarnos un poquito más aquí. Ahí estamos. Entonces voy a encontrar ahora dc de y. Haciendo esta misma trampa. Entonces la derivada parcial de c respecto a y es igual a 1/3 por la derivada parcial respecto a y, que es 3 por y al cuadrado. Entonces se nos va ese 1/3 y ese 3 y solo nos queda en el denominador un y al cuadrado. Y luego, como este 1/3 pasa a ser menos 2/3, tengo 3 por x al cuadrado más y al cubo más 8 a la 2/3. Y ahí estamos. Entonces ya con estas ya solo voy encontrando dc de x y dc de k y luego dc de l. Entonces estas son las importantes, las razones de cambio. Entonces dc de k es igual a esta derivada parcial, que aquí ya solo la copio, 2x por 3 por x al cuadrado más y al cubo Eso más... solo lo estoy haciendo para encontrar la primera de SDK. Sí, dc de k. Entonces, aquí todavía nos queda pendientes de x de k. Entonces, afortunadamente aquí tengo dx de k. Entonces, la derivada parcial de esta es 10 por 1/2, 5, k a la menos 1/2, por l a la 1/2. Entonces, aquí ya tengo... Ah, sí, subamos. Ya, aquí todavía se miran, ¿ves? 5 por k a la menos 1/2 por l a la 1/2. O sea, esa de C de Y y esa de C de X todavía las tengo que multiplicar por esa. Sí, por el de x de k y de y de k. Entonces, como que copiamos esta otra derivada parcial que ya la había calculado anteriormente. Y al cuadrado dividido 3 por x al cuadrado más y al cubo más 8 a la 2/3 por la derivada parcial de esta función respecto a k. Entonces aquí tengo que poner un par de paréntesis. 10 por k más 4 por l. Entonces aquí ya terminé esta. Entonces vamos a ver si todavía se mira el dc de l. Ah, ya no se miran las funciones de x y y. Esas las vamos a tener que volver a escribir. X es igual a 10 a la k 1/2, l a la 1/2 y y es igual a 5 por k al cuadrado más 4 por l por k. Entonces ahora sí vamos a encontrar finalmente dc de l. Todavía no. Ah, es que sí, son dos razones de cambio. ¿En cuánto aumenta mi costo? Ajá. Pero lo bueno es que ya tenemos dc de x y dc de y. Ah, sí, es la misma. Es la misma, lo único que cambia es la parte azul, el de x de l y el de y de l. 3 por x al cuadrado más y al cubo más 8 DC de X es esta de acá. así. Y de x de l tuve que volver a escribirla porque estaba hasta arriba. Entonces aquí tengo 5 por k a la 1/2 por l a la menos 1/2. ¿Por qué este pasó a ser 5? Porque la derivada de l a la 1/2 es 1/2 por l a la menos 1/2. Y todavía me falta más. Ahora tengo que sumar el dc de y. Entonces, como pueden ver, esto no es difícil, pero sí en algún momento es un poco largo. Entonces, ahora tengo que encontrar la derivada parcial de y respecto a l. Aquí tengo un 0 para fortuna nuestra. Y la derivada parcial de esta respecto a l es 4 por k. La l se va.
Entonces, ya no tendría que hacer más. Aquí ya tengo mis dos derivadas parciales. Si esto lo sienten largo, digamos, si quieren evitarse la regla de la cadena, traten de reemplazar esta x y esta y en esta función. Y aquí sí ya la van a tener como función de k y l. Pero ahí sí se va a poner bien entretenida esa regla de la cadena. Lo bueno es que todo les va a quedar en términos de k y l. Solo era de CL y de... Sí, porque solo hay es respecto al capital y al trabajo. Entonces vamos a seguir haciendo este ejercicio. Bueno, creo que esto ya es el ejercicio 2 del día de hoy. Entonces nuestro tercer ejercicio consistiría en armar diagramas de árboles. Entonces, ejercicio 3. Suponga que Z depende de 3 variables. U, P y W son funciones de T. Y, para molestar más, y T es función de A y B. ¿Y T es función de qué? De A y B. Entonces tenemos ahí vamos a tener como que dos juegos de variables intermedias. Entonces la gracia aquí es que vamos a encontrar dz de A. También podemos encontrar dz de B. Dz de B va a ser bastante similar. Entonces ahora, ¿qué hay de interesante acá? Aquí sí tenemos que hacer el diagrama de árbol. Entonces digamos Z depende de U, B y W. Luego aquí el árbol como que se pone un poco estrecho. Por U solo depende de T. Y lo mismo B y W. Entonces aquí el árbol nos quedó un poco estrecho. Pero luego se va a alargar ahorita un poco con A y B. Y luego T depende de A y de B. A y B. Entonces esto usualmente pasa cuando uno tiene una rama bien estrecha. Entonces la gracia es que ahora tengo que encontrar dz de A. Y ahora va a estar interesante porque de Z bajo a U, de U bajo a T y de T bajo a A. Ustedes vieron cómo van a... Sí. Ahora aquí tenemos 3 caminos y 4 niveles. Entonces este se va a poner interesante. Entonces dz de A es igual a du de T. Y bueno, empezamos con dz de U, porque siempre se empieza arriba del árbol. Ah, sí. dz de U Por du de T. ¿Qué quieres encontrar dz de A? Dz de A. Por dt de A. Dt de A. Y van a ver qué bonito, cuando hacen esta división inspeccionada, se van las de U, se van las de T, y les queda dz de A. Entonces ahí tengo mi primer camino. Luego más. Ah, sí, se queda dz de A. Ajá, dz de B por dB de T por dt de A. Ah, bueno, aquí hay una pequeña observación. Esto es un detalle muy mínimo. Como esta solo de U, B y W solo dependen de una variable, aquí tendríamos que poner solo la D normal, de derivada ordinaria. Pero eso no cambia mucho el problema. Y ahí, ¿cuál se elimina? Falta uno. Sí, falta el dt de A, porque aquí solo tendríamos dc de T. Y bueno, aquí no me alcanzó, pero la idea es que tengo que sumar el dz. dz de A quedaría. Sí, dz de A tiene que volver a quedar. ¿Otra vez? Otra vez, sí, es que esa es la gracia. Pero ahora hago dz dw por dw de T, pero este es imparcial, por dt de A. Entonces, ¿vieron qué bonito? O sea, este problema es más bonito hacerlo con cualquier tipo de variables que ya para un problema en específico. Para un problema en específico... Entonces es lo mismo que 3 veces dz de A. Sí, porque hay 3 caminos. Y si hubiera una UBWX... 3 veces va a ser el mismo dz de A.
Sí, ajá, 3 veces. Puede que en algún momento intencionalmente algunas de estas ramas las corte, diga de que esta solo depende de A y no depende de B. Es un poco artificial eso, pero puede pasar. Entonces, en caso de que ocurra eso, van a ver de que en algún momento pueden desaparecer algunas ramas. Entonces, digamos, sigamos haciendo estos ejercicios. ¿Qué otro ejercicio hay aquí? Aquí hay uno. Bueno, seguimos teniendo la dependencia funcional entre 3 variables. Pero quiero hacer algo un poco diferente. Entonces, suponga que z depende de 3 variables y que u, b y w son funciones de a, b y c. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que podemos encontrar todas las derivadas parciales. Ahora, si lo tienen repetitivo, entonces puede que no haga todas. Dz de a, dz de b y dz de c. Entonces, esta, ¿cómo la vamos a trabajar? Esto está largo, Cristian. Está largo, pero sencillo. Entonces, digamos, dz la podemos encontrar sin diagrama de árbol. Empezamos con la u. Entonces, derivo z respecto a u. Pero u depende de a. Entonces, también la multiplico por la derivada de u respecto a a. Luego, como ya agoté la u, me paso a la b. Más dz por db. Pero b también a su vez depende de a. Entonces, por db de a. Más dz tengo que derivarla ahora respecto a w. Y la multiplico por dw de a. Y esta no tiene 3. No, esta sí no. Ahí la t desapareció. Entonces, ¿miran bien esta derivada? ¿O la mirarían mejor si tuviéramos un diagrama de árbol? Aquí la cerca de A. Yo la miraría mejor con el árbol. Sí, Alejandro sí me dijo que no quería hacer el árbol. Entonces, dije, bueno, está bien. Entonces, digamos, z depende de u, b y w. Aquí tal vez les recomiendo dejar suficiente espacio, porque como estas dependen a su vez de 3, U depende de A y de B. y también b y también w. Entonces, dejemos un poco más de espacio, porque sí, estas van a acaparar un montón. Entonces aquí tenemos A, B y C. A, B, C, A, B, C y A, B, C. Entonces, como vieron, aquí como encontré de z de A, es la derivada de esta por la derivada de esta, más la derivada de esta por la derivada de esta, más la derivada de esta por la derivada de esta. Entonces, si quiero encontrar dz de b, aquí van a haber 3 caminos. Entonces, hagamos dz de b. Esto es dz de u por du de b más dz de b. Nos pide que encontremos las 3. Si quieren, solo encontramos 2. Podemos encontrar solo 2. Porque ya la tercera yo creo que la pueden encontrar. dz de w por dw de b. Y podemos ver otros problemas. Al fin de cabo todavía tenemos tiempo para hacer problemas. Entonces solo pongamos 2 de estas. La tercera ya se pueden hacer una muy buena idea sobre cómo hacerla. Entonces son ejercicios bonitos pero un poquito tediosos. Pero entonces, pero yo creo que este ya es ejercicio 4, si mal no estoy. Porque el 3 era el que teníamos los 4 niveles. Entonces, hagamos el ejercicio 5
Aquí tenemos varios problemas. Encuentre las derivadas parciales indicadas. Y aquí hay uno que me queda exacto. Pero vamos a trabajar otra derivada parcial. Entonces W es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. X es igual a p al cuadrado menos q al cuadrado más r menos 1. Y es igual a la logaritmo de p más e por q más e a la logaritmo de r. Y ya no hay más. Y entonces lo que quiero hacer acá es que quiero encontrar Ese es logaritmo natural de p más e a la q. Pongamos aquí un paréntesis, esto está fuera del logaritmo, si no, quiero encontrar la derivada parcial de w respecto a q, evaluada en p en 1,03. Entonces, este problema sí va a estar interesante, porque primero necesito el árbol, luego dw de q, y por último necesito evaluar dw de q en p es igual a 1, q es igual a 0 y r es igual a 3. Entonces, ese es un ejercicio un poco largo, pero interesante. Entonces, la idea es que w depende de x y depende de y. y la otra depende de p, q y r. Sí, p, q y r. Aunque aquí no vamos a usar muchas partes del árbol. Ajá. Entonces, prácticamente, si quieren que, digamos, este árbol lo pueden borrar un poco y solo pueden quedarse con la q, porque igual solo estamos interesados en dw de q. Entonces, si lo miro así, wx, xq. Entonces, encuentro que dw de q es igual a dw de x por dx de p, de x de q. Más, hago mi segundo camino, dw de y por dy de q. Y aquí ya terminamos de armar la fórmula, pero ahora tengo que encontrar estas 4 derivadas parciales. Entonces, encontremos esas 4 derivadas parciales. Ahorita solo voy a hacer una pequeña limpieza para esta derivada parcial. Como pueden ver, si a primera vista calculan esta derivada parcial, les queda un medio por x al cuadrado más y al cuadrado a la menos un medio por 2 por x, lo cual es correcto. Pero lo que van a ver es que este 2 y este 1 medio se cancelan y el x, este término a la menos 1 medio, lo puedo poner en el denominador para que se mire un poco más compacto. Entonces eso lo puedo poner como x partido la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces esto se mira un poco más ameno. Entonces ahora tengo que derivar x respecto a q. Entonces aquí tengo menos 3 por q al cuadrado. Luego tengo que encontrar la derivada parcial de w respecto a y. Misma historia. Un medio por 2 por y me queda un 2. Medio de 2 por y dividido 2, o simplemente y. Entonces tengo más y dividido esta raíz cuadrada por la derivada de y respecto a q, que aquí solo pongo e por q. Es lo mismo, e por q. Entonces en la otra sección trabajé dw de p. Entonces en algún momento les recomiendo consultar el Rocketbook o el video. Tal vez con el Rocketbook es un poco más rápido. Y nada, hoy sí. ¿Y ahora la suma de esas dos? Sí, la suma. Pero la podemos dejar indicada. ¿O qué? Bueno, es que aquí está bien, pero la gracia es que tengo que encontrar la evaluada en 1,03. Y primera vez que llevo a la última página del Rocketbook. Es que lo que me he estado dando cuenta es que si uno usa las primeras páginas, esas se están gastando más que las otras. Entonces, ahorita ya solo estoy borrando al final de cada semana, pero como la semana pasada tuvimos pocas clases, entonces
voy a borrar hasta el final de esta semana. Bueno, ahora ya voy a tener que borrar porque este ya se llenó. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es que tengo que evaluar dw de q en p es igual a 1, q es igual a 0 y r es igual a 3. Ay, pero aquí tenemos un pequeño problema, no conozco ni x ni y. Entonces primero tengo que encontrar a qué es igual x y a qué es igual y. Entonces para encontrarlos noten que hay funciones que les dan el valor de x y el valor de y para valores de p, q y r. Entonces tengo que encontrar x de 1, 0, 3 y y de 1, 0, 3. Entonces x de 1, 0, 3 es igual a 1 menos 0 más 3 menos 1. Esto nos queda 3. El y de 1, 0, 3 nos queda logaritmo de 1 más e a la 0 más e a la logaritmo de 3. Este parece un número horrible, pero aquí se cancelan e y el logaritmo. Entonces tengo 0 más 1 más 3. Esto es igual a 4. Entonces, en realidad también tengo que evaluarlos en x es igual a 3 y en y es igual a 4. Entonces, ahora sí, finalmente el último paso. Es un poco tedioso evaluar derivadas parciales en puntos y más con regla de la cadena, pero ténganlo presente que esa eventualidad también está contemplada. Entonces, bueno, aquí x es igual a 3, dividido la raíz cuadrada de 9 más 16. Y yo creo que q aquí es igual a 0. Entonces, si q es igual a 0, este término se muere. Bueno, se fue. Más 4 dividido, bueno, aquí sería ya 5 porque aquí tengo la raíz cuadrada de 25 por e a la 0. Entonces esto se va y todo esto colapsa increíblemente a simplemente 4/5. Con la derivada parcial de w respecto a p quedaba exactamente 2. ¿Cuánto valía? 0, porque aquí lo tengo p, q y r. Entonces lo tengo en el orden que se están poniendo las variables independientes, que aquí realmente son p, q y r. X y y no son independientes porque dependen de p, q y r. Entonces, sigamos haciendo aquí unos problemas más. O sea, la derivada parcial de w respecto a pues 4/5. Sí, es 4/5. Entonces ahora tengo esta. B es igual a h. 4 menos... Uy, ¿qué pasó? A al cuadrado más b más 2 por c al cuadrado. Y luego tengo que a es igual a t. B es igual a, pongamos, seno de t. Y c es igual a t al cuadrado. Entonces aquí lo que quiero hacer es quiero encontrar la derivada, aquí la derivada ordinaria de h respecto a t, evaluada en... ¿La ordinaria? Sí. T de 0 me queda bien. Yo creo que t de 0 está bien, sí. Pongámoslo t de 0. Entonces aquí hay dos formas de hacer este problema. Puedo sustituir a, b y c con sus valores respectivos de t, o puedo hacer el diagrama de árbol. Entonces, digamos, si quisiera hacerlo con diagrama de árbol... ¿Pero por qué diagrama de árbol si es ordinaria? Igual se hace. No, en realidad no. O sea, de que se puede hacer, porque, digamos, h depende de a, b y c, y estas dependen a su vez de t. Pero en realidad, digamos, para no tener que hacer derivada parcial de h respecto a por dA de t, más la derivada parcial de h respecto a b por db de t, más la derivada parcial de h respecto a c por dc de t, como esta función es sencilla y esta otra es sencilla, aquí tal vez es más fácil decir, miren, h de t es igual a 4 menos
t cuadrado más seno de t más 2 por t al cuadrado, si mal no estoy. Sí. Entonces esto está más bonito y hasta pueden... Solo derivamos respecto a t. Ajá, sí. Y pueden darse aquí hasta el lujo de sumar esos ¿Y términos. derivamos parcialmente o normalmente? Ahora sí normalmente, porque ahora sí claramente h queda como función de una variable. Aquí hay varias variables, pero como estas dependen de una sola variable, en realidad h depende de una sola variable. Entonces aquí tengo 3 por t al cuadrado más seno de t. Entonces esto es mucho más bonito. Y aquí hasta me puedo dar el lujo Pero de... ahí, ahí teníamos que bajar el cuadrado. Ah, sí, entonces sí, es que no escribí el cuadrado, sí. Hay que poner el cuadrado. Entonces esto es 0 menos 2 por esta función 3 por t al cuadrado más seno de t. Pero cuidado, aquí tengo que derivarlo de adentro. Entonces la derivada de lo de adentro es 6 por t más... Yo creo que aquí les tengo malas noticias. Toda esta derivada va a ser igual a 0. Bueno, si se hizo 0, ¿qué podemos hacer? h' de 0 es igual a menos 2. 0 más 0 por 0 más 1. Entonces esto es igual a 0. ¿Quieren hacer un problema más o sienten que este tema es un tema Ahí estamos. relativamente accesible? No sé si han empezado a trabajar la tarea 8. El problema de la recta tangente va a pasar a ser problema extra porque tiene dificultades notacionales.